entendido. Muy bien. Bueno, pues comenzamos nuestro club de lectura. Hoy el libro del que vamos a hablar lo tenéis aquí encima mío, Los libros del maestro, de Rafael Valdivia. Y bueno, es un libro que la verdad me ha encantado. Está muy, 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 muy bien. Los que lo hayáis leído os habrá gustado seguro. Y bueno, os voy a hablar un poquito de Rafael, que bueno, como sabéis, nació en Marmolejo, que es una localidad de Jaén. Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Granada. Hizo un máster de profesorado en educación secundaria y bachillerato en la Universidad de Jaén. Y bueno, ha trabajado en el sector privado y ahora está implicado en la política local. Es concejal de Obras, Servicios, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Marmolejo desde el año 2015. ¿Vale? Esta dedicación la alterna con una de sus principales aficiones, que es la escritura, ¿vale? Ha tenido varios premios en la categoría de poesía a nivel local, provincial y regional. Y bueno, Los libros del maestro es su primera novela, la ha publicado por la editorial Samarcanda. Y bueno, es de género histórico y está basada en hechos reales. Ahora vamos a hablar un poco con Rafa, que nos va a contar cómo nació su novela y luego vamos a hacer algunas preguntas, todo lo que queráis preguntar. Los que estáis en Facebook, si queréis mandarnos, si queréis hacer alguna pregunta, podéis mandarla por el chat de Facebook. Es lo que se me ocurre, porque nosotros lo estamos haciendo desde Zoom. Eso se está transmitiendo desde Zoom y lo podéis ver en Facebook, ¿vale? Muy bien. Luego se grabará y lo podremos ver en diferido en YouTube. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. A ti, Carmen, y a vosotras por venir al club y sobre todo a ti, Carmen, por poner en marcha este club de Objetivo Libros de escritores que nos dais la oportunidad para a todos los escritores noveles, pues sobre todo para encontrarnos y darnos ánimo y aprender de la experiencia de uno y de otro y también porque nos lanza y nos sirve de cobertura a través de tus redes sociales y aprendemos mucho con tus talleres y tus cursos. Así que, Carmen, estoy contentísimo de estar dentro del grupo, aunque pueda participar poco, pero lo sigo mucho en diferido y leo los WhatsApp por las noches sobre todo e intento contestar y bueno, así que muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti por tu trabajo y por estar tan implicado con el club. Para nada. Sí. Pues la novela que nos trae hoy aquí, Los libros del maestro, yo creo que el título lo define todo, porque traté de hacer un homenaje a, pues a dos cosas. Primero al maestro, a un maestro en particular que conocí cuando era un adolescente y él estaba al final de su vida, ¿no? Con 80 y tantos años. Y este libro también lo escribí para extenderlo en general y hacer un homenaje a todos los maestros que han pasado a lo largo de mi vida y que cada uno de ellos ha ido depositando en mí pues, ciertos conocimientos, inquietudes, intereses, pues que han hecho que hoy en día sea la persona que soy, ¿no? Que creo que con todo lo que he aprendido, pues me ha servido sobre todo pues para escribir y desenvolverme en la vida pues con facilidad y sobre todo con criterio propio, aunque me queda lógicamente muchísimo por aprender. Y el segundo homenaje que le he querido hacer con este libro, pues a los propios libros, a la literatura, a esos grandes escritores del siglo XX que tuvieron que sufrir injustamente pues, por su forma de pensar y por todo lo que escribían, pues la censura, incluso el exilio, incluso también fueron fusilados y entonces con esta novela he querido hacerle un homenaje especial pues, a todos los escritores, a toda la literatura del siglo XX, también a grandes escritores como Cervantes,
a través del Quijote, que es uno de los pilares fundamentales de esta novela. Y en definitiva, pues al mundo de la literatura, de los libros en general, como ese mundo mágico que nos abre puertas, que nos hace viajar sin aviones y sin coches, que nos hace imaginar sin movernos del sillón, que nos hace llorar sin pasarnos directamente a nosotros las cosas, que nos hacen reír y que nos hacen disfrutar, ¿no? Los libros en mi vida pues, han sido fundamentales pues, para evadirme de la realidad del día a día, superar ciertos problemas también. Y bueno, eso también se lo agradezco a la persona, al protagonista de esta novela, al maestro, que en la novela adquiere el nombre de Don Miguel y que en realidad se llamaba Don Manuel. Y ahí es donde voy. Yo lo conocí cuando tenía aproximadamente unos 10 años. Era un niño inquieto, pues que estaba jugando en el barrio, en mi pueblo, en Marmolejo. Y lo conocí de una forma casual porque él era ya un maestro jubilado, ¿no? Él tenía 80 años, como digo. Y me atrapó de una forma u otra por meras casualidades y al final consiguió engancharme a los libros. Él guiaba mis lecturas desde el principio y consiguió guiar mi vida pues hacia los libros y amar los libros como lo hago. Y entonces esta historia, todo el mundo que ha estado a mi alrededor, mis amigos, familiares, sabían la historia de Don Manuel, porque yo se la he contado y siempre ha estado presente en mis conversaciones y siempre agradezco a la persona pues, que me enseñó a amar la cultura, pero no tenía, o sentía que no tenía todavía herramientas suficientes como para llegar a contar su historia, que era muy compleja, ¿no? Por mi edad temprana, aparte también empecé la carrera y este tema lo olvidé un poco, pues no tenía los mimbres suficientes para construir ese contexto histórico que necesitaba para contar la vida del maestro. Un maestro que su historia comienza en la Segunda República Española. Él estudió con el plan profesional del 31 que puso en marcha el gobierno de la República recién instaurado y, y, bueno, que le pilló la guerra en el año 36 en Navarra, en su provincia natal, Alsasua fue su pueblo, y allí triunfó el golpe de Estado de primera hora. Y los primeros que fueron depurados fueron los maestros que fueron enseñados en la Segunda República bajo los cánones de la Institución Libre de Enseñanza. Y ellos fueron los primeros depurados. Montaron comisiones de depuración para apartarlos, por supuesto, del magisterio desde el primer momento, fusilar a quienes estaban implicados políticamente, encarcelar a otros pues, que tenían alguna significación o habían tenido algún problema con alguna persona conservadora durante la República o incluso apartados del magisterio o inhabilitados, como fue el caso de este maestro. Luego él estuvo preso en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona y en el año 40, como él no tenía delitos de sangre, ni siquiera estaba afiliado a ningún partido político ni sindicato, simplemente pues, había cometido el delito de ser maestro instruido en la República, pues fue puesto en libertad, pero irremediablemente fue inhabilitado como maestro pues, durante toda la dictadura. Al final, con la ley de la amnistía, en el año 77, pues fue rehabilitado como maestro y volvió a dar clases 40 años después y acabó aquí en Marmolejo, en mi pueblo, y ahí es como lo conocí. Las tardes con él eran hablar de libros. Recuerdo que uno de los primeros libros que me dio a leer era El Quijote en versión original. O sea que con, con 10 12 años, pues imaginaos las dudas que me asaltaban todos los días con el lenguaje, con los pasajes,
Y él me la aclaraba, hablábamos de eso, veíamos la serie del Quijote de Fernando Rey y Alfredo Landa, los dibujos también del Quijote, escuchábamos a Serrat, a Sabina, leíamos poemas de Lorca, de Miguel Hernández, de Machado. En definitiva, él me fue sembrando la semilla de todos aquellos valores que él quería que aprendiese. Pero ojo, sin hablarme nunca de política ni contarme jamás su historia. Nunca. Ni siquiera me dijo que era un maestro de la República. Claro, yo en aquel entonces no sabía ni lo que era la República, ni la dictadura, ni nada. No tenía conocimiento de nada. Pero a través de la lectura era como él quería guiarme y formarme ese conjunto de valores que él quería que en un futuro tuviese. Y lo ha conseguido de forma, vamos, estupenda, porque la verdad que gracias a esas lecturas y todos los valores que me transmitió, pues soy la persona que hoy soy. Y ese es un poco el germen de esta novela, de los libros del maestro, que he escrito pues, como un acto de agradecimiento enorme a él y que a la misma vez me ha servido para aprender muchísimas cosas y circunstancias de la historia contemporánea del siglo XX y de personajes muy curiosos que han también que han dado su vida o han tenido muchísimos problemas simplemente por luchar por la libertad o simplemente por defender la democracia. Y ese ha sido un poco el motivo por el que me lancé a escribir y yo creo que de ninguna otra forma hubiera escrito una novela si no hubiera tenido esa deuda contraída con el maestro desde que era adolescente. Muy bien, Rafa. La verdad es que yo creo que todos los que nos dedicamos a la escritura hemos tenido algún profesor o algún maestro, no con la dimensión del tuyo, pero sí alguna persona que nos ha guiado y que nos ha ayudado a ilusionarlos con las lecturas a marcarnos un poquito este camino. Y bueno, a mí tu libro, la verdad es que me ha recordado a algunos profesores que yo tuve, que fueron los que me animaron a dedicarme a esto. Bueno, lo que pasa es que, claro, la historia de tu maestro es o era muy dura, porque Mm. fueron unos tiempos muy difíciles. Pero hay muchas historias de Hay maestros, muchas. Mm. sí, sí, Ahora muchas. hay una muy famosa en la televisión, ¿no? En los cines, Los cines, sí, que yo recomiendo que la veáis porque es una película impresionante, la del mm, maestro que prometió el mar mm, y yo no sé cuál es la localidad, pero también es por el es de, norte, de no sé Cataluña, ¿no? Creo que exactamente, es pero un sí, pueblo catalán. sí, Pero él no y tuvo la verdad es que la misma suerte porque creo que no sobrevivió, ¿no? Lo fusilaron, sí. no quiero hacer spoiler, pero el final es terrible, Sí, pero sí que pensé esa forma de enseñar, que yo creo que era el método Montessori, o sea, él intentaba sí. enseñar de otra manera y claro, eso no, en ese tiempo no se llevaba, no se Mm. podía hacer. Y bueno, pues te vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Hemos recopilado en el Club Objetivo Libros toda una serie de preguntas para que nos han mandado. Y bueno, algunas las voy a leer yo y otras las va a leer María, si no le importa. Y bueno, la primera que nos había llegado era de dónde viene la inspiración, pero ya como un poco nos lo has contado, vamos a pasar a la segunda, ¿no? ¿En qué porcentaje aproximadamente, que es de Lidia, hay ficción en los hechos narrados? Y si son, o sea, te has inspirado en personajes reales con el sobrino del maestro o Elizarde el carlista. Bueno, vamos a ver. Tengo que decir que las preguntas de Lidia son bastante certeras y complicadas, ¿eh? Sí, Y algunas sí. comprometedoras. Pero es Ella te curioso porque escucha. estas preguntas me las han Sí. hecho bastante gente. En la historia de Pablo hay, yo calculo que un 80% de realidad, ¿no? En la historia de Pablo. Y en la historia del maestro hay algo menos. ¿Por qué?
porque, como he dicho al principio, él jamás me contó su historia personal y entonces tenía muchísimo desconocimiento. Aparte, él no tuvo hijos, como se lee en la novela, y toda su familia y sus familiares no estaban en Marmolejo. Por lo que cuando él murió en el año 2005, aquí en Marmolejo, yo perdí el contacto con toda la familia. Con la familia de él, con el sobrino también, y con la familia de su segunda esposa, doña Leonor, también, ¿no? Aunque cuando decidí escribir la novela, recuperé el contacto por las redes sociales, por el Facebook concretamente, con una nieta de doña Leonor, que en la realidad se llama doña Laura. Y ella me contó algo de la novela. Y efectivamente esa investigación que hace Pablo para descubrir la historia del maestro tiene muchísimo de realidad. Porque aquí me planteé eh, al principio de la novela, cuando la estructuré, estuve pensando mucho de cómo contarla. Si contarla como una historia lineal, que podría ser otra historia más de un maestro republicano de la guerra civil o de una víctima de la guerra civil, que hay muchísima literatura escrita sobre eso, con un principio y un final, o intercalar eh, las dos historias, o sea, la historia del maestro contada en primera persona por él y la historia de cómo Pablo, ese adolescente, va descubriendo la historia de su maestro una vez que muere. Porque como sabéis, el primer capítulo de en el primer capítulo de la novela muere el protagonista, o sea que ahí no hay spoiler ninguno, muere el maestro. Y es a través de su muerte como comienza la duda, empieza a generarse la duda dentro de Pablo de quién era realmente el maestro, quién era realmente, qué vida había tenido, por qué no tenía hijos y por qué estaba en Marmolejo si era de Alsasua y por qué tenía tantos libros y le gustaba tanto la lectura y por qué solo leía ciertos tipos de libros. Pues todas esas preguntas empezaron a generarse dentro de Pablo y ahí es como comienza la historia de la búsqueda de Pablo. A través de un sobrino que hubiera querido que entrase a la reunión, pero habrá tenido problemas técnicos para acceder, seguramente que nos esté siguiendo a través de Facebook. Un sobrino que en la novela se llama Luis Miguel, no, Luis Manuel, no me acuerdo, Luis Manuel o Luis Miguel creo que se llama. Pues el sobrino fue el que, una vez muerto el maestro, le pregunta, oye, eh, mi tío te dio todos sus libros, ¿no? Y le dije, sí, porque me regaló toda su biblioteca. Y dice, pues sus libros te lo contarán todos de él. Y con esa frase es como comienza todo el periplo de búsqueda de Pablo. Y entonces vi muy interesante contar a la misma vez las dos historias para que el lector fuera descubriendo la historia del maestro a la misma vez que el maestro, o que el maestro incluso fuera a la misma vez que Pablo, perdón, o incluso que el maestro fuera descubriendo poco a poco su vida y que entre esos dos narradores que narran en distinto tiempo se vayan conectando con objetos como un crucifijo, los libros, por supuesto, muchísimos objetos que conectan el pasado con el presente y que dan todos los indicios de cómo fue la vida del maestro. Pero en la vida del maestro hay muchísima ficción, sobre todo de la primera parte, porque yo no conocía la primera parte de él, ¿no? Me encontré, sabía que era de Alsasua, ¿no? También miré los archivos locales de mi ayuntamiento, concretamente en el padrón, y ahí pude comprobar efectivamente que su procedencia era de Alsasua. Hola, Raquel, ¿qué tal? Sí, acaba de entrar Buenas Raquel. tardes, buenas ¿Qué tardes a tal? todos. Sí. Y cuando estuve investigando o leyendo sobre la guerra civil en Alsasua, porque tenía claro que ahí tenía que centrar la historia del maestro en los primeros años de la guerra,
pues la verdad que me fascinó la tragedia que se vivió en Alsasua, me conmovió a la misma vez. Y luego también me interesaron muchísimos personajes de aquella época, de la ciudad de Alsasua, como Constantino Salina, o también el alcalde, don Luis, ¿no? Y que tenían una historia personal increíble. Esos son totalmente personajes reales, además muy fidedignos con su propia historia y su propio pensamiento. Por poner algún ejemplo, Constantino Salina, que fue médico y también fue médico de Alsasua, también fue concejal, teniente de alcalde y también fue presidente de la Diputación Foral de Navarra durante los últimos años de la República. Pues en la novela sale como uno de los colaboradores del padre del maestro, ¿no? Como un amigo del padre del maestro muy implicado en la política local. Constantino Salinas estaba en contra del voto femenino, a pesar de que pertenecía al Partido Socialista, pero en aquella época el voto femenino generó un gran debate en las Cortes y los partidos se dividieron, incluso el PSOE por un lado estaba los de Largo Caballero, que estaban a favor del voto femenino, Clara Campoamor y demás, y por otro lado estaban los de Indalecio Preto, que estaban en contra. Y Constantino Salinas era uno de ellos. Pues en el libro hay una tertulia donde se habla de eso y Constantino Salinas pues da sus razones de por qué está en contra del voto femenino, pero claro, yo no hubiera sido capaz de poner eso en su boca, en un personaje totalmente real y con una historia, si no hubiera estado seguro, no hubiera leído en algún momento algunas declaraciones que lo dijeran, ¿no? Y entonces me cuidé mucho de leer las publicaciones donde escribía Constantino Salinas, como la revista Trabajadores, donde escribía muchísimo y declaraciones en esa tertulia, pues están sacadas directamente de ahí. O sea que he tenido muchísimo respeto con esos personajes reales de Alsasua y por supuesto con todos los que aparecen en la novela. Después el maestro se dedicó a comerciar, era comercial de vino en Logroño y también de libros en Madrid. La historia de ese comercio de libros también tiene mucho de ficción porque me resultaba muy interesante, como digo, el tema de la censura de libros durante la dictadura franquista y de alguna forma también tenía que homenajear a todos esos libreros que se juntaban, se jugaban la vida durante la dictadura, pues para poder seguir vendiendo los libros de aquellos autores que estaban proscritos en España, sobre todo en los primeros años de la dictadura, como Pío Baroja y muchos que aparecen en la novela, y que los libros se distribuían en los sótanos de las librerías o incluso entraban en la aduana con la complicidad de ciertos agentes aduaneros o entraban escondidos en otros cargamentos legales a través de los barcos, porque las editoriales que seguían publicando escritores proscritos en España, pues estaban fuera de España, lógicamente, en París, en América o en Rusia incluso. Y todos estos libros entraban pues de distintas formas a través de la aduana y la verdad que muchos libros, librerías se jugaron la vida por seguir distribuyendo estos libros y que al fin y al cabo las letras universales siguieran corriendo en nuestra España, pues no con total libertad, pero sí con bastante facilidad, a pesar de que la autoridad estaba muy encima de todos esos canales de distribución de literatura censurada. Y luego la última época del maestro, una vez ya que con la ley de la amnistía es rehabilitado como maestro y viene a Marmolejo, ya es una historia que tiene ya mucho de realidad porque es la que más conocía, ¿no? A través de testimonios verbales de compañeros del colegio y también de algunos familiares y demás. Así que la novela tiene bastante de ficción, pero yo creo que tiene más de realidad que de ficción.
Entonces, Rafa, la labor de documentación que has tenido que hacer ha tenido que ser tremenda, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado Sí. escribiendo el libro? Pues el libro, calculo que he estado escribiéndolo casi 4 años, 4 años, pero también me lo he tomado, no me lo he tomado como un proyecto que tenía que acabar sí o sí. Empecé a escribir un día por un arrebato y creía que nunca lo iba a poder acabar y he ido escribiendo a ratos. Sí que es verdad que cuando necesitaba investigar, sobre todo la guerra civil en Alsasua, el golpe de Estado en Alsasua. Yo no he estado nunca en Alsasua, después sí, ¿no? Para la presentación del libro y demás, pero no había estado nunca en Navarra ni siquiera. Y claro, me tuve que empapar primero de la forma de hablar incluso de los navarros, la vida, por supuesto, de estos personajes que yo quería que aparecieran en mi novela. Tuve que leer sus libros, sus publicaciones, de Constantino Salinas, de Marino Ayerra, que es otro gran personaje de Alsasua que aparece en la novela, el párroco de Alsasua, justo en el momento del golpe de Estado. Tiene un libro muy bonito que se llama No me avergoncé del Evangelio, que es este. Aquí lo veis, por supuesto, en España no se podía publicar porque se exilió a Argentina y ahí se secularizó. Y escribió esta novela, pues denunciando todos los hechos que ocurrieron en Alsasua en el golpe de Estado y que él estaba en contra de todo eso y ayudó a muchísima gente, incluso pues en contra de su propia institución que era la Iglesia. Y sí, la verdad, eso es lo que más lo que más trabajo me ha costado. No, el miedo a equivocarme, sobre todo, en dar algún dato falso, en describir alguna situación que no fuera correcta, en hacer alguna valoración política o histórica equivocada. Y eso durante muchos días, pues muchos meses me tuvieron enfrascado y nada más que pensando en cómo hacerlo. Luego también he tenido momentos a lo largo de la escritura de estos 4 años, eh, cosas personales que también me han hecho parar la escritura. Y claro, cuando te desconectas del libro durante 2 meses o 3, luego cuesta mucho arrancar la historia, tienes que volver a leerla, tienes que volver a meterte otra vez en la historia. Y por eso creo que he tardado más de 4 años. Los capítulos finales, que ya donde tenía más dominio de los escenarios, sobre todo, porque espérate que se va a meter el gato en la cámara. Venga. Esto es así, como es en directo. Y Todo, donde ya sí más tenía dominio de los personajes, porque los conocía y de los escenarios, pues sí fue mucho más fácil. Y ya porque en el COVID tomé la determinación de acabar la novela. Y aproveché el COVID, el confinamiento, para ponerme a escribir y ponerme a investigar y acabar la novela, porque ya tenía todo el mundo harto diciendo que estaba escribiendo una novela y nunca llegaba al final. no, Así que, muy bien. Bueno, María ahora me va a ayudar un poquito y a ver si ella lee la siguiente pregunta. No sé de quién era, la verdad. Ay, estás muteada, María. Estás sin voz. Sí, sí, no intento no. cambiarlo yo. A ver. Ahora, Ahora. no. A ver, vuelvo a intentarlo, que yo creo que lo estamos haciendo las dos a la vez. Activar audio. Ahora, Ahora Muy reactivar bien, audio. ahora. Te digo que me toca la pregunta 3, creo, ¿no? Sí. Sí, la siguiente. Vale, la 3 que es larguita, ¿eh, Rafa? En cuanto a los personajes reales, aunque les hayas cambiado el nombre, no pueden sentirse violentados por contar la vida del maestro, sobre todo si hay algo de ficción.
Está claro que, aunque haya cambiado los nombres, se verán reflejados en la novela. Sí, eso ha sido una de las cosas que más me ha atormentado a la hora de escribir la novela. ¿Qué pensarán los personajes reales una vez que se lean en la novela? ¿Qué derecho tengo yo a contar su vida? ¿O qué derecho tengo yo a desvelar cosas de su pensamiento o sacarlos a la luz después de tantos años? Pero yo he leído muchas novelas de Almudena Grandes, José Calvo Pollato, Reverte, incluso la serie de Falcó, que habla de Primo de Rivera y habla de mucha gente, Eduardo Mendoza, Juan el Lavagalán, y bueno, y uno de los primeros que empezó a hacer eso fue el propio Benito Pérez Galdós. Y claro, yo decía, al final la novela histórica tiene que basarse en personajes reales. Y para ser una novela y no ensayo, pues tiene que contar una historia con una trama sugerente, con una trama atractiva, y tiene que jugar con esos personajes. Y en una de las conversaciones, porque vino Juan el Lavagalán a Marmolejo a ver una exposición y pude hablar con él. Y le pregunté, digo, Juan, mira, estoy escribiendo una novela sobre esto y demás, va sobre personajes reales, tiene algo de ficción. Yo no tengo el permiso de esos personajes pues, ni de sus familiares porque he perdido el contacto con ellos y la verdad es que no sé si debo pedirle el permiso o no. Y me dijo, dice, no te preocupes, cámbiale el nombre, pero conserva la primera inicial. Y por eso don Manuel es don Miguel y doña Laura es doña Leonor y así muchos personajes. Pero escribí la novela con sus nombres y apellidos reales. Y al final fue cuando hice ese reseteo totalmente y cambié los nombres pues, para que durante el proceso de escritura no me influyera porque a mí me salía Don Manuel y me sale siempre Don Manuel. Y si escribo de un Don Miguel, no siento lo mismo que hablando de Don Manuel. Entonces fue al final cuando lo cambié. Incluso a Raquel, mi correctora, y ahora hablaremos de eso, también le preguntaba eso. Dijo, madre mía, el día. Pues fíjate, María, para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes que he tenido después de publicar el libro. De comprobar y de ver y de sentir como familiares que aparecen de los personajes que aparecen en el libro están no solo agradecidos, sino mucho emocionados del trato con el que he escrito su historia. Por ejemplo, la familia de Doña Leonor es una familia muy conservadora. Y siempre he tenido la duda, y ese era uno de los miedos que más he tenido, de cómo se iban a sentir al leer una novela pues, que cuenta la víctima de un bando de la guerra civil, en este caso del bando republicano. Una víctima que pertenecía, digo, al bando republicano. Y claro, yo digo, ¿qué pensarán la familia de Doña Leonor, en este caso de Doña Laura, cuando lea la novela y se vea inmiscuida en esta historia de enfrentamientos, de guerra, de cárcel, de dictadura? Pues recibí una carta de la hija de Doña Laura, de Doña Leonor, que me emocionó, que la tengo aquí al lado, No. de Barcelona, en la que le había encantado la novela de Salou, me la envió el 18 de septiembre de 2023, que me lo estará escuchando a lo mejor, también le he dicho que también la he invitado. Y bueno, me transmite, me dice, tu libro es de un éxito rotundo, transmites en él un cariño, una ternura y una educación envidiable. Te has convertido en una persona muy completa con muchos valores, cuanto me alegro. Me lo dice la hija de doña Leonor, precisamente una de las personas o de los familiares que más tenía ese temor y ese recelo porque la novela no le gustara.
Y al fin y al cabo yo esta novela la he escrito con tanto cariño y tanto respeto a todos los personajes que aparecen en ella, que yo creo que nadie puede sentirse ofendido, pero si hay alguien que se siente ofendido por una historia, sobre todo la parte real, pues es que la verdad no puede, no hay otra manera de explicar las cosas si sucedieron así. Así que, pero que no me he encontrado con ese caso. Incluso con gente conservadora de Alsasua, que hay poca porque es un pueblo muy progresista, tampoco, al revés. En Alsasua tuve un recibimiento muy caluroso y allí el libro se está vendiendo muy, muy bien. Así que en principio nadie se ha sentido ofendido, sino al revés, que están contentos, incluso agradecidos porque hayan salido en la novela. Y todavía tengo que contactar con muchas familiares de personas que aparecen que todavía no he localizado, como Mariano Sáez Morilla, que fue director de la Escuela Normal de Pamplona y que fue asesinado, Leoncio Urubayen. Hay muchísimos personajes reales en la novela que he querido con ellos hacerle un homenaje y recordar su historia pues, para que no los catapulte el olvido. Muy bonito, muy Gracias, bonito. Rafa. Qué bonito. Qué bonito, sí, sí. Gracias. Eh, bueno, la cuarta pregunta nos la manda, bueno, nos la ha mandado Gele, yo creo que se llama. ¿Cómo conseguiste que la editorial Samarcanda publicase el libro? ¿Cuál fue el proceso? Pues el proceso, Carmen, por lo que he visto después en tus talleres y en todo, lo he hecho completamente del revés. Lo que sí tenía claro es una cosa, que no podía presentar como autor novel y sin ningún nombre, ni nadie que me conociera ni que me conoce, un proyecto que no estaba, digamos, pulido y con falta de puntuación, con errores de sintaxis. Eso lo tenía clarísimo, porque si iba a enviar a sangre a alguna editorial o quería que alguna editorial me lo publicara, como le voy a enviar yo un escrito imperfecto. Y por eso a través de las redes sociales, como te conocí también a ti, Carmen, pues conocí a Raquel Ramos, Correcciones Ramos, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues vi su trayectoria, estuve hablando con ella, le conté de qué iba la historia, le interesó mucho y empecé a trabajar con ella y a aprender con ella porque estuvimos 6 meses, 6 intensos meses. La novela todavía no la había acabado, me faltaban los últimos capítulos y fuimos corrigiendo capítulo por capítulo. Le iba enviando, ahora si quiere habla ella y cuenta también un poco el testimonio. Le iba enviando un capítulo y me lo devolvía con las correcciones, que yo no sabía ese apartado de Word, muy útil, y yo le iba aceptando, rechazando las correcciones, comentándole las correcciones, y otra vez se lo volvía a enviar, y otra vez me lo devolvía. Así estuvimos 6 meses. Aprendí una barbaridad. He aprendido una barbaridad de puntuación, de maquetación, de cómo ordenar las frases, en fin, la verdad que le agradezco muchísimo el trabajo y de luego que no está pagado porque estuve 6 meses con ella y le pagué una birria. En el segundo, en el segundo hay que arreglarlo y además me dio muchísimas facilidades de pago, es genial. Y la verdad que con eso ya corregido y totalmente pulido, pues lo mandé a sangre, Carmen, sin ninguna carta de presentación ni nada, a sangre a unas 15 o 20 editoriales menores. Por supuesto, probé con Planeta y con Penguin y con... Pero claro, Planeta, bueno, Planeta sí me contestó que lo iban a valorar, pero ya está, no, no contestó nadie más. Y luego lo publiqué, lo mandé a diversas editoriales. Eso sí, me cuidé mucho de mirar en las redes pues sus seguidores, los comentarios negativos, los comentarios positivos. Hice una selección de editoriales que podían encajar y que tenían buena fama.
de series y demás. Además que si veía que alguna editorial tenía un comentario negativo, la descartaba porque no quería tampoco poner en juego esto. Eso sí, lo escribí en el registro, en la propiedad intelectual de Andalucía. De la propiedad intelectual, supongo. Efectivamente, que Andalucía tiene la suya propia, no sé si será en cada comunidad. Creo que se llama Ninfa en Andalucía. Y después, pues, mandé Mm. una breve reseña biográfica, prácticamente la que he puesto en el libro, y el libro, el PDF entero. Y de esas 15 o 20 editoriales me contestaron alrededor de 7 u 8 con distintas propuestas. Y una de ellas fue la editorial Samarcanda. Y la elegí sinceramente porque primero me gustaron mucho el acabado de sus portadas. Tenía un diseño muy profesional y en las redes sociales veía que se movían mucho, que hacían muchas creatividades, que tenía un aspecto profesional, que no era un aspecto que pudiera tener como otras editoriales y luego también me convenció pues su forma de trabajar. Nosotros en la editorial Samarcanda hay una página de autor en el que cada mes puedes ver las ventas que se han ido haciendo a través de las distintas plataformas, tanto en Amazon, Casa del Libro, FNAC, pues, todas las plataformas digitales existentes y además hacían una distribución de 2 libros en todos los Cortes Inglés de España, de forma física. Y aparte también tenía mucha facilidad para que las librerías pidieran los libros y que no lo tuvieran que quedárselos. Si no los vendían, pues lo podían devolver. Eso también me convenció y luego, por supuesto, sus condiciones, con unas regalías algo más altas que los demás y, y una corrección también que me hicieron, una segunda corrección que sacaron un poco ya, porque eso ya era rizar el rizo. Pero bueno, hicieron una corrección que a mí me gustó lo poco que sacaron y sobre todo me convenció de que se lo habían leído de nuevo bien y que a conciencia y que iban a hacer un trabajo excelente. Y así ha sido, ¿eh? Estoy muy contento con ello. El libro no creo que no tiene ninguna errata y el resultado final del libro, pues a mí me ha encantado. Incluso las ilustraciones las han metido donde corresponde en cada capítulo y luego eso sí, yo le he corregido también de la maquetación muchísimas cosas y la han aceptado. Y la portada, ellos me hicieron una propuesta y yo le hice varias modificaciones a esa propuesta y también la aceptaron. O sea que estoy contento con la editorial y dentro de que tenía claro que quería publicar con una editorial tradicional, por la forma tradicional, no por nada, simplemente por el mero hecho de no darme yo el trabajazo de la autopublicación ni nada, sino tener también a alguien que me hiciera una cobertura fuera de mí. Y esa fue más o menos los motivos por los que elegí a Samarcanda. Muy bien. No se nota en tu libro que hay un trabajo detrás, tanto de escritura como de corrección, como edición. La portada para mí es estupenda y se nota además que estás muy contento con todo el trabajo y eso lo Mm. transmites en todo momento. Y bueno, si quiere Raquel contarnos que Raquel es correctora y la verdad es que todos los autores que están trabajando con ella están encantados porque es muy minuciosa, muy trabajadora y bueno, si ya nos quiere contar un poco cuál fue el proceso de este libro, se lo agradecemos. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Pues sí, para mí ha sido un honor, de verdad. Ha sido, después de tantos años, encontrarme en toda esa maraña, ¿no? O más que maraña, ¿no? Ese mar de autopublicación, ¿no? Un autor que mime tanto la palabra, que mime tanto su historia, que esté tan entregado, pues para mí ha sido, dice que le cobré poco, o sea, vamos a ver, no es que le cobrara poco, yo hubiese pagado por trabajar con él, porque ha sido una maravilla
Bueno, me llevé el portátil de vacaciones, en el hotel estaba mi familia esperándome abajo para salir y yo en la habitación terminando la entrega de los capítulos que le tenía que enviar a Rafa, como él ha dicho, que me iba enviando los capítulos y yo se los corregía, se los remitía otra vez. En fin, ha sido muy emocionante. Con Rafa, pues efectivamente nos conocimos a través de un anuncio que yo puse en Instagram, ¿no? Ofreciendo mis servicios. El primero me probó con unos relatos, con lo cual os puedo confirmar que realmente Rafa tiene un alma de escritor portentosa, vamos, una maravilla, porque es que tiene unos relatos súper emotivos, de verdad que espero que salgan a la luz, porque yo he corregido más cosas de Rafa, entonces he tenido la oportunidad de leer muchas cosas, entonces, bueno, pues eso, empezamos a trabajar, el proceso duró, como él dice, 6 meses, de la manera en la que lo ha contado, pero luego también se ha creado una amistad hasta tal punto de que, bueno, que él nos invitó no solamente a mí, sino a toda mi familia a pasar todo el fin de semana en septiembre, a primeros de septiembre, cuando él publicó en su pueblo, en Marmolejo, publicó la obra, ¿no? Cuando la abrió al público. Antes de eso, entre el proceso de la corrección, cuando terminó la corrección y empezó, o sea, y llegó ya el momento de la publicación, se ha apoyado muchísimo en mí, cosa que me ha dado muchísimo placer, me ha gustado muchísimo, se apoyó mucho a la hora de hacer la sinopsis, a la hora de hacer las cartas de presentación para las editoriales, me envió todos los contratos que recibió. Raquel, mira esto, mira lo otro, yo muchas veces no los he podido leer todos porque es que no tenía tiempo material. Con esto lo que quiero decir es una cosa muy importante y es que cuando un trabajo está bien hecho, como lo ha hecho Rafa, como ha mimado cada aspecto, el que elige es el autor. No tiene que esperar a que sean las editoriales las que vayan a ver si le gusta. No, no, es que se lo rifaban. Es que me decía, mira, me ha respondido esta, me ha respondido la otra. Yo, por la unión de correctores, pues tengo también acceso a algunas informaciones de algunas editoriales. Alguna me comentó que le dije, ojo, ten cuidado, porque esta editorial pues ha tenido problemas con correctores, no pagaba, ha cerrado, ha cambiado de esto social, ¿no? De nombre social, en fin, no es de muy fiar, aunque tenga pues recursos en las redes que se vean, pues que se publicita mucho, ¿no? Pero ojo, porque detrás es otra cosa. Entonces, pues bueno, quiero decir que Rafa realmente es un escritor muy valioso, ha trabajado mucho en su historia, se ha documentado muchísimo, ha tenido mucho celo en la palabra, porque no ha sido una corrección de que yo haya corregido, no, es que ha sido un ten con ten, o sea, quiero decir que estábamos buscando, trabajando en a lo mejor esa palabra o cómo estructurar esta frase para que realmente tuviese el significado que él quería que tuviera, en fin, que eso es muy gratificante para un corrector, porque un corrector que corrige y nadie le dice nada, a mí la verdad es que, bueno, eso es como el que pasa los artículos en la caja de Mercadona, ¿me entiendes? Entonces, pero que un escritor te ponga en duda y te diga, oye, pero mira, es que lo que yo quería decir era esto, no sé si lo has interpretado bien, y buscar ese trabajo simultáneo entre el escritor y el corrector es súper gratificante. Realmente eso es el regalo para mí. O sea, es por lo que yo decía, yo hubiese pagado por trabajar, ¿no? Con Rafa, por ese motivo, ¿no? Porque él ha interaccionado con mi trabajo y ha sido una maravilla. Entonces, a mí no me importaba que se alargara en el tiempo, a mí no me importaba que me pagara cuando quisiera, cuando pudiera, no me importaba nada porque a mí me encantaba la historia y me encantaba trabajar con él. Entonces, ha sido un placer. No puedo decir otra cosa, que disfrutamos mucho en Marmolejo, se ha quedado en nuestro corazón, esperamos volver. Nos hemos traído un aceite muy rico de allí. Y bueno, ¿y qué os voy a decir? Porque estoy orgullosísima de que Rafa esté teniendo el éxito que está teniendo, de que esté con nosotros en el club de Objetivo Libros, porque es una familia la que está creando Carmen y que estamos formando entre todos, y que bueno, que solamente te puedo decir que muchísimas gracias, Rafa, y que espero seguir contigo mucho tiempo, Claro, todo el que tú quieras. claro que sí. Bueno, tengo que contar hasta qué punto me sorprendió Raquel cuando en una de las correcciones digo, madre mía, esto no lo hubiera visto yo nunca. Hay una frase que le dice, ya no me acuerdo de qué personaje a qué personaje, pero hay una frase que dice, no me llames de usted.
Y claro, yo le puse, no me llame de usted. Y ella me corrigió, no me llames de usted. Y yo pensando, digo, ¿por qué habrá puesto esto? Digo, claro, si él mismo está diciendo que no le llame de usted, no le puede seguir llamando de usted la misma frase. O sea, fijaos hasta qué punto Raquel es minuciosa y está en el detalle de cualquier cosa. Y ahí me sorprendió, porque es que realmente es una persona que se lee palabra a palabra, frase a frase y varias veces el capítulo para que no se le salte nada. Fue así, una experiencia, vamos, increíble. La verdad que muy bien. Muy bien. Por supuesto, la volvería a repetir y no solo la volvería a repetir, sino que seguirá siendo la correctora de mis trabajos. Muchas gracias. Una relación para toda la vida, ¿no? Sí. Las dos. Muy bien, eso está fenomenal. Bueno, María, a ver, la siguiente. Ahí está otra vez muteado. Hazlo tú, María, porque si no lo vamos a hacer lo de la otra vez. Retirar mi audio. Vale, hay Sí. dos preguntas que yo creo que, espera un segundito, que ya han sido contestadas, pero las nombro, son de una de Hele y otra de Lidia. Es cómo ha sido el proceso de publicación, que nos lo acabas de explicar, cuánto tiempo has tardado en escribir el libro, sin contar la corrección, que yo creo que también nos lo has contado. Y paso a otra pregunta un poco más compleja de Lidia, que es la siguiente. Entiendo que el maestro era una persona muy reservada sobre su pasado y su vida privada. Si escribe un diario y se convierte, por lo tanto, en narrador, ¿por qué no le da directamente a Pablo dicho diario cuando llega a la adolescencia? ¿El diario existió realmente o ha servido para sustentar esta historia? Si no ha existido, ¿en qué te basaste para contar la historia del maestro? ¿Ves, Lidia? Buena pregunta. Estás callada, pero Bueno, yo hago de voz de Lidia, pero también es efectivamente. interesantísima la pregunta, o sea que... Cuando he explicado al principio que pensé mucho en cómo contar la historia, y elegí los narradores en primera persona porque sabía que de esa manera iba a llegar más, ¿no? Y además, como yo era Pablo, pues no me veía hablando de mí en tercera persona, así que elegí los dos narradores en primera persona. ¿Cómo iba a contar esa historia? Directamente la podría haber contado Pablo y ya está. Pero al final se mete el gato en la cámara. Venga, os lo voy a enseñar y Nada, así, no ¿ves? Mira, pasa. mira el gatito. Que a los gatos les Venga, encantan los lista. clubes de lectura. Sí, sí, yo tengo a Rayo por ahí que ya... ¡Qué bonito! Sí, entonces, que por cierto también aparece en el libro, con la gata Catarina. Y, y elegí, digo, pues no, pues el maestro también tiene que contar su propia historia a la misma vez. ¿Y cómo podía casar esto? Pues claro, se casa al final, ¿no? Con ese diario, ya estamos haciendo un spoiler total. Se casa al final con el diario, porque el lector, hasta que no llega el último capítulo o el penúltimo capítulo, no entiende eso. No entiende por qué está contando el maestro su historia en primera persona y Pablo la está descubriendo a la misma vez. Una de las cosas que con el tiempo he pensado y con el paso de los años, de por qué don Manuel no me hablaba de su vida privada, ni me hablaba de política, ni me hacía ninguna valoración ideológica, ni nada, es porque él respetó mucho mi adolescencia y en ese momento él pensaría pues que yo no estaba para ese tipo de lesiones ni ese tipo de comentarios, ni yo tenía que estar jugando, estudiando, leyendo, pero para nada me tenía que preocupar de la política. Y su vida pues estaba llegando a su final. Él tenía 80 y tantos años y en cualquier momento pues sabía que iba a llegar al final. Y sabía de alguna manera que no podía explicarme eso todavía. Ese es uno de los pensamientos, razonamientos que al cabo de los años me he hecho
al preguntarme que por qué nunca me había contado nada de su historia. Y ese pensamiento lo reflejé en esa forma de diario, pero es totalmente de ficción. O sea, cómo el maestro va escribiendo ese diario para algún día, cuando Pablo esté preparado, que se lo encuentre y conozca toda su vida desde el principio hasta el final. Incluso lo que sintió, lo que pensó y esa gran lección que es la incógnita del libro, desde el principio hasta el final, esa lección post-mortem que el maestro quería que Pablo aprendiese cuando estuviera preparado. Que no es otra que una lección de tolerancia, de respeto, de no rencor y de superación de cualquier tipo de pasado y de venganza política, ¿no? Lo he dicho en algunas de las presentaciones que he podido hacer y las personas que me han preguntado. Don Manuel era una persona que estaba reconciliada consigo mismo y con la sociedad. Don Manuel no tenía rencor a nada ni a nadie. Había superado todo y valoraba pues cada momento cada segundo que vivía, cada libro que leía, cada beso que le daba a su mujer, valoraba todo eso como algo, como un privilegio. Su vida era para él como un privilegio con todo lo que había pasado, ¿no? Incluso se preguntaba que pues con todo lo que había sufrido, cómo podía haber llegado a tener 80 años y al final de su vida y morir pues, de forma natural, ¿no? Entonces, esa lesión es la que siempre él ha querido transmitirme, pero en aquel momento no podía hacerlo porque era un adolescente y directamente que no tenía tampoco capacidad de pensar en esas cosas. Esa es la gran lesión que hoy le agradezco al maestro que me ha transmitido y sobre todo quiero hacer un alegato, o he querido hacer un alegato con el libro como un canto, como pongo en la sinopsis, es un relato conmovedor que entrelaza generaciones, una oportunidad para la reconciliación y un profundo tributo al poder de los libros y la lectura. Una oportunidad para la reconciliación de una persona que lo ha sufrido todo y estaba reconciliada. Así que muchas veces no entiendo cómo nosotros mismos los jóvenes que no hemos vivido en democracia con total libertad, estamos cargados de odio y de revanchismo político cuando no hemos sufrido absolutamente nada. Y estas personas como el maestro eran personas tolerantes, personas buenas, personas no tenían ningún prejuicio contra nadie, por eso mismo, porque le agradecía tanto a la vida de poder haber sobrevivido que simplemente vivir para ellos era un privilegio. Muy bien, Rafa. Me parece una lección preciosa y además que para aplicar en esta vida, en cualquier situación. Muy bien. Bueno, te voy a leer la siguiente. Una vez fallecido el maestro, es de Lidia también, ¿eh? También es complicadita. ¿A qué edad Pablo llega a la conclusión de que necesita o quiere conocer la vida anterior del maestro? Pues Pablo se siente interesado desde el mismo momento en que muere el maestro, con esa pregunta que le hace el sobrino, y empieza a hacerse preguntas. Y la primera que se hizo fue por qué el maestro no tenía hijos, porque a su entierro no vino ningún hijo. El maestro no se enterró, se incineró, pero yo lo acompañé también al crematorio de Córdoba y no vino ningún hijo, vinieron un sobrino concretamente, porque el maestro no tenía hijos. Si él hablaba de su hijo y hablaba de... Y esa pregunta pues generó otras muchas. Y cuando buceé en su biblioteca, porque el maestro al final de su vida se trasladó a la residencia de mi pueblo, una vez que pues, ya se encontraba impedido y necesitaba ayuda, ¿no? Con su mujer, con su segunda mujer,
se trasladaron voluntariamente a la residencia de Marmolejo y ahí ya como no podía llevar toda su biblioteca, pues me regaló todos sus libros. Recuerdo ese día eh, como, vamos, algo jamás se me puede borrar de la memoria, cuando me dijo que me iba a regalar toda su biblioteca. Y además la ordenó de forma que tuviera que ir leyendo los libros en función de la edad que tuviera. Había algunos libros que lo tenía que leer con 18 años, otros con 20, otros con 30. Todavía hay libros, lo he dicho en varias entrevistas, todavía hay libros que no tengo la edad aconsejada para leerlos. Y sí, leyendo sus libros te das cuenta de la persona y de los valores que tenía, de la literatura que le interesaba y que son historias realmente bonitas. Y hay algo muy profético que en el libro aparece, y eso sí es verdad. Fijaos, esto es un cómic de Don Quijote, ¿vale? Que me regaló en el año, son 6 tomos, me regaló en el año 99 para mi cumpleaños, el 10 de abril de 99. Y me escribió una dedicatoria, esta era su letra. Bonito. En el libro aparece como, esto no lo enseña, aparece como escrito, ¿no? Y ponía para Rafa, que hoy cumple 12 prometedores años y al parecer está decidido a intentar la aventura de las letras. Ha escogido como maestro de su aprendizaje nada menos que al mismísimo autor de Don Quijote. Que Dios y Don Miguel le ayuden en tan arduo como noble empeño. 10 de abril de 1999, con cariño, Manuel y Laura. Pues Precioso. fijaos que 24 años después se ha cumplido ese deseo que en aquel momento no tenía ninguna intención de aventurarme, como él dice, en la aventura de las letras. Precioso, muy bonito, Rafa. Muy bien. A ver, ahora María te va a hacer otra pregunta. Ya nos quedan solo 3. No pasa nada, estoy súper a gusto. Yo creo que todos, la verdad. Pasando una tarde muy buena. La 9, ¿no? Carmen. Sí, Sí, la del conflicto. sí. ¿La historia del conflicto entre su hijo y una niña es real? ¿Y lo del crucifijo? No, no, no. La historia de. Si no conocía los primeros años de la historia del maestro, ¿cómo voy a conocer la historia del padre? Claro. No, no la conocía. Esa historia es totalmente inventada, eso es ficción. Pero sí que es verdad que está basada en otros hechos reales que no tienen nada que ver con el maestro. Porque en la República se puso en marcha, como sabéis, o sea, se sacó a la religión de la escuela y cualquier motivo religioso se tenía que quitar de la aula y entre ellas pues fueron los crucifijos y obligaron a muchos maestros de la escuela a quitar los crucifijos de la aula. Y a lo largo y ancho del territorio español pues se generaron muchísimas concentraciones, protestas, disputas, enfrentamientos y en Navarra también y en Alsasua en concreto pues también. Incluso se hacían procesiones con el crucifijo desde la escuela hasta a la iglesia con toda la gente detrás. O sea, aquella época era fascinante. Y, y no, esa historia no es real, pero está dentro del contexto de lo que sucedió en Alsasua. Así que es verdad, lo del crucifijo en los últimos años del maestro, porque Manuel, como digo, era una persona muy respetuosa con todo. Él era, no sé si llegaba a ser ateo o simplemente era agnóstico o simplemente no le interesaba la fe, sin embargo sí le interesaba la cultura de la religión y la historia de la religión, era una persona que le interesaba todo, todo, y conocía la religión católica, musulmana, la hindú, toda, la historia, los personajes, los sucesos,
pero creo que la fe no le interesaba. Su mujer sí era una mujer muy católica. Doña Laura era una persona con una elegancia exquisita, también muy respetuosa, una persona también muy culta, muy lectora y católica, como digo. Y recuerdo de ir algún domingo a su casa, y eso de hecho se cuenta en el libro, y estar doña Laura viendo la misa de las dos en el salón con su rosario en la mano, rezando, y él, venga Rafa, vámonos a la biblioteca y no, para no molestar a Lauri, como le decía él. Y, y por eso, pero sí, era una persona que, como digo, pues no le importaba para nada tener un crucifijo en su casa o hablar con personas conservadoras. De hecho, aquí en Marmolejo hacía tertulia con personas normalmente conservadoras, el médico, el cura, el alcalde de los primeros tiempos, o sea que era una persona súper tolerante. Él tenía su idea, pero consensuaba y escuchaba a todas las demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué te está sorprendiendo más de esta aventura? Vamos, que desde que has publicado el libro, ya nos has dicho la reacción de algunos de los protagonistas del libro que se han sentido reflejados, en realidad le habías cambiado el nombre. ¿Y qué otras cosas te están sorprendiendo? ¿Tú te esperabas que tuviera tan buena acogida? No, no. Yo escribí el libro para dejar constancia de esa historia, para que mi hija también algún día conozca esta historia directamente escrita por su padre, y para mis familiares, amigos y conocidos. Y no me esperaba ni calculaba, por supuesto, esta reacción. Lo que sí, tenía un tremendo respeto a lo que iba a publicar, y por eso me cuidé mucho de que lo que se publicara estuviera bien escrito y que no cometiera fallos ni errores históricos ni nada, porque se quedaba escrito para siempre y lo había escrito yo. Pero no, una de las cosas que más me está sorprendiendo es las reacciones de los lectores, los mensajes que me mandan, las reseñas que me escriben. Algunas publico en las redes sociales, otras no publico porque son estrictamente privadas. Y luego hay un aspecto que me emociona muy mucho, que es que se está cundiendo mucho y se está leyendo mucho entre el sector de los maestros. Y los Anda. maestros se los regalan entre ellos. En Navidad había un boom de regalos de, oye, dedícame este libro que se lo a mi compañero maestro tal, a mi hermano que es maestro, a mi primo que es maestro, y se vende muchísimo entre el sector de los maestros, y eso es algo que me alegra muchísimo porque significa que se está captando el mensaje de homenaje y el propósito de homenaje al magisterio que he querido escribir con esta novela como la profesión más importante de, de nuestro panorama profesional y educativo, porque un maestro sienta las bases de un futuro ingeniero, arquitecto, médico, escritor, lo que sea, ¿no? Y si topas con un mal maestro en los primeros años de la enseñanza, pues que cercena el resto de tu vida desde el punto de vista educativo hablando, ¿no? Y académico. Y si das con un maestro, pues puede convertirte en una persona increíble con un gran éxito. O sea que para mí esa profesión, la del magisterio, creo que tiene que ser, que es la más importante de todas, tiene que ser la mejor valorada, tanto económica como profesionalmente, y también tiene que ser la más exigente en cuanto a su formación, porque eso, es que yo lo veo en mi hija que tiene 4 años, ¿no? Ella bebe de lo que dice la maestra, y lo que dice la maestra lo está diciendo Dios, ¿no? O sea, es que lo dice su maestra y lleva razón. Y si la maestra le enseña algo mal, pues mi hija lo va a aprender mal. Y si le enseña algo bien e ilusionarse por los libros, pues lo va a llevar toda la vida. Así que con ese homenaje
que le he hecho a los maestros, pues la verdad que estoy contento de que se vendan muy bien entre todos los maestros y además se sientan ellos también homenajeados. Y luego hay otro sector que es el de las víctimas de personas represaliadas. Ah, claro. Hay, a la hora de, en las firmas de libros que he tenido, las presentaciones, que te cuentan cada historia ahí increíble, ¿no? Está, oye, por favor, me firma el libro, mi padre lo mataron, mi abuelo era maestro también y seguimos buscando a mi padre y en el correo electrónico me escriben personas también para poder ayudarla, para poder decirle a ver dónde se pueden dirigir para buscar. Y eso también me alegra, porque de alguna forma también sienten que es un homenaje a todas aquellas personas represaliadas injustamente por un sistema dictatorial y sin ningún tipo de, pues, de causa, ¿no? Y que eso hoy en día se está olvidando, pero que todavía hay heridas, muchos abiertos de hijos y de nietos, que simplemente lo que quieren hacer sin odio ni venganza es cerrarlas, saber más de sus padres y de sus abuelos y sobre todo hacerle un homenaje y que, como he dicho antes, pues que no lo olviden. El maestro, después de escribir la novela, recibí una llamada en el ayuntamiento y la secretaria del alcalde me dio una nota y me dijo, ha llamado un tal Fernando me ha dicho que te diga que es sobrino de don Manuel y me ha dado su teléfono y dice que lo llame. Imagínate, había perdido el contacto después de la muerte de él, o sea, 20 y tantos años. Cuando yo hablé con él, pues fue como recordar, él recordaba más aspectos de mí que yo de él, ¿no? Fue como recordar pues todo y desde entonces estoy hablando casi semanalmente con él. Es una persona excelente, de una gran cultura y de un gran sentido del humor. Vamos, me descojono hablando con él, seguramente que no esté viendo. Leyó el libro, le gustó mucho y me dijo una frase que repetía mucho su tío, al que él llama papá, eh, que si lo hubiera sabido antes hubiera sido la frase estrella de mi libro. Y es que don Manuel le decía muchas veces, le decía, Fernando, de vez en cuando hay que mirar hacia atrás para recordar el olvido. Es una frase preciosa. Yo creo que ese ha sido el motivo de escribir esta novela. Mirar hacia atrás para recordar ese olvido. Precioso, precioso, precioso. Sí, muy bien. También hay muchos Ojalá más. que hubiera podido entrar y no hubiera contado, porque es que aparte de reírnos con él, es una persona, Claro. sí, A ver si la próxima podemos hacerla en YouTube y que pueda entrar la gente, o porque en Facebook no pueden comentar. No sé muy están bien. comentando, ¿eh? Han comentado algo. Ah, pues a ver si tienen alguna Sí, pregunta. Mm, Mira que María haga la última en que mi tenemos. Facebook han saludado. Vamos a, Somos nuevos en esto de Facebook, estamos empezando. Ya me justifico. Estamos muy pendientes de esta pantalla de Zoom, pero, pero vale, pues bueno, Rafa, Dime, eh, María. primero te quería decir que yo soy maestra, estudié magisterio y la verdad Genial. es que me he sentido muy identificada. Es una maravilla de libro. Y la pregunta de todo el club Objetivo Libros es, ¿cuáles son tus planes a futuro como escritor? Pues yo creo que los que estamos aquí, como somos escritores, representantes de escritores y formadores de escritores y correctores de escritores, al final, el que cuando una persona le entra el gusanillo de la escritura, yo creo que ya no puede parar, no puede parar. Y es lo que me está pasando a mí, es como si fuera una droga. Y es que no puedo y cada día tengo que escribir algo aunque no tenga tiempo, pero por otro lado también quiero leer.
y a ver el tiempo libre a que lo dedica. Y por otro lado, mi hija, que cada vez que me ve con un libro, con el ordenador, me dice, ves que papá siempre está con libros y con el ordenador. Y al final, pero bueno, mi mujer María sabe también cuándo tiene que dejarme solo para poder escribir y aprovecho esos ratos para poder escribir y sigo escribiendo. Tengo, como ha dicho Raquel, un libro, varios relatos escritos también sobre historias de la guerra civil en distintos pueblos de la provincia de Jaén, que alterna también ficción con historia real. Pero cuando terminé de escribir los libros del maestro me empaché un poco de guerra civil y por eso dejé aparcado los relatos de la guerra y me embarqué en otro proyecto a raíz de leer el libro de José Calvo Pollato del Año de la República. Me embarqué en otro proyecto de ficción histórica también, pero a finales del siglo XIX. Y es que en mi pueblo, en Marmolejo, hay un balneario que a finales del siglo XIX alcanzó una fama tremenda, ¿no? Y aquí venían las personas intelectuales, políticos, bueno, Charles Chaplin, Ramón y Cajal, Rodolfo Valentino, Ortega y Gasset, los hermanos Álvarez Quintero. Incluso se celebraban consejos de ministros aquí en Marmolejo porque estaban todos veraneando aquí en Marmolejo. Y concretamente la novela que estoy escribiendo va de esa época, ¿no? De la época de esplendor del balneario en el que pues, mi pueblo era la creen de la creen de toda esa gente y ocurre un hecho que forma parte de la ficción y es que aparece un muerto en el balneario. Y a partir de ahí, justo con la visita en el año 1897 de Antonio Cánova del Castillo, el presidente del gobierno, que vino a Marmolejo en marzo de 1897, pues justo en todo ese momento crucial para la vida política de mi, o sea, para la vida social de mi pueblo y por supuesto para el propietario privado del balneario, que era Eduardo León y Llerena, pues aparece ese conflicto y ahí aparece una marañas. No sé cómo definirla esta novela, si una novela de ficción histórica, tiene algo de thriller también, en fin, algo ahí. Yo me estoy divirtiendo mucho. Me está sirviendo también para contar la historia de mi pueblo y los personajes me están cayendo realmente bien, así que lo estoy pasando bien escribiendo esta novela de la que ya tengo escrita 40 o 50 páginas. Fenomenal. Muy bien, Rafa. Bueno, te deseamos mucha suerte y sabemos que seguro que va a ser también otro éxito y ahí estaremos todos para verlo y para disfrutarlo, porque la verdad es que tu libro a mí me ha parecido espléndido, espléndido totalmente. Bueno, tenemos algunos comentarios en Facebook, os los voy a leer, ¿vale? Bueno, está Encarni Salís Perales, que se está diciendo que lo está siguiendo todo. Gracias, Encarni. Pedro Relaño Cachinero, que ya ha dicho orgullo, la palabra. Y Amparo Lozano Villar, que ha dicho gran trabajo, maravilloso resultado. O sea, Qué bueno. Pedro Laño es mi lector cero, Carmen. anda. Muy A él le bien. mandaba capítulo por capítulo y era de las personas que me dieron más ánimo. Y José Rodríguez, que no hemos hablado, que es el ilustrador, el excelente ilustrador De la portada. de la novela. Tiene Ah, unas ilustraciones muy bonitas, a lápiz y a carboncillo, y también colaboró conmigo en un momento en el que estaba empachado de letras y quería ver un poco lo que escribía, y hizo unas ilustraciones tremendas y al que le estoy también muy agradecido. muy bien. Bueno, Encarni Solís Perales nos ha dejado otro mensaje. Cuanto más aprendo de tu libro, más interesante resulta. Buen trabajo. Carne Bueno, es genial también, y sí, Amparo también. claro. Fueron de las primeras personas que me leyeron también. Yo creo que tu libro es un buen ejemplo de cómo con un trabajo constante, con ilusión, con vocación, con un trabajo además minucioso de corrección, lo que he dicho antes, la portada, la edición, todo, el resultado está siendo un éxito, la verdad. Está siendo, para mí por lo menos está siendo un éxito total.
Y bueno, pues a ver si este éxito sigue y que todo vaya fenomenal. Es un libro además que te deja con muchas enseñanzas y que te hace pensar, lo cual es en una época en la que se piensa poco, pues yo creo que es estupendo para todo el mundo y yo lo recomiendo. Y me imagino que todos los que estamos aquí también, ¿no? Desde luego. Sí. Enhorabuena, Rafa, de verdad. Un libro con muchísima sensibilidad, precioso, impecable, Raquel, impecable. Gracias, Impecable. María. Gracias. Y también muy duro, pero Sí. lógicamente la vida es dura. Pero enhorabuena, te deseo lo mejor para el próximo, el del balneario no nos lo perdemos, con asesinatos. Yo ya le he metido prisa, ¿eh? Muy Sí, bien. sí. Voy a leer simplemente un final para que yo creo que puede ser un buen final de la charla. En el capítulo de cerrar heridas, dice al final el maestro, y aquí estoy llegando al final de esta historia, que es la mía y que la he escrito tal y como ocurrió, sin tapujos y sin mentiras. Sin ninguna pretensión, mi diario es el cuento de un maestro humilde que ha tenido la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocado. Deseo que algún día estas cuartillas acaben en las manos adecuadas y que sepan valorar lo que aquí cuento, que no es otra cosa que la desdichada historia nacional del magisterio y de las letras en un tiempo donde ambos fueron considerados un peligro para la gente. Para usted, Pablo, y para todos los que quieran saber la verdad. Muy bien. Yo creo que con este final es un buen colofón para el club. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya acabamos con estas palabras que nos ha dicho Rafa sobre su libro, que han sido perfectas como colofón. Y bueno, por Instagram y por Facebook os informaremos de cuándo es el próximo club, que es el libro de Lidia Rodríguez, que la tenéis aquí un poco calladita, pero luego no se calla tanto. Y bueno, lo anunciaremos pronto. Tenemos que hablar primero un poco con ella para ver cuándo lo hacemos, pero vamos, no creo que tarde más de 15 días, 20 días. Y nada, agradecer a todos los que habéis participado en el club y los que estáis participando en estas charlas y no sé, un poco unos clubs de lectura sobre los libros que están escribiendo los autores, porque nos están dando seguridad sobre el trabajo que se está haciendo y aparte está animando a muchos escritores a tomar un camino diferente, sea de autopublicación, de Amazon, de editorial tradicional, de cuidar los libros y de trabajar en ellos desde el principio. Y bueno, pues muchas gracias a todos y os recuerdo que se grabará y estará en YouTube. Muy bien. Gracias. Gracias, Rafa, de verdad. Adiós. Sí. Hasta luego. Muy bien.